bendición, ¿no? Para mi vida y espero que para la vida de cada uno de ustedes también. Esta mañana vamos a ver el libro de Santiago, capítulo 1. Por favor, si me acompañan, Santiago, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Si vamos a ver Santiago, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hasta el versículo 8 no hemos leído esta mañana. Y yo estoy muy agradecido a Dios, ¿no? Leyendo sobre la epístola de Santiago. Y acá la Biblia habla, ¿no? Como nosotros, como hijos de Dios, cómo debemos de vivir, ¿no? Habla sobre la fe, también la prueba. No hay cosas que pasan en la vida de cada uno de nosotros. Siempre la Biblia habla, ¿no? Que el Hijo de Dios tiene que ser probado. Amén. Tiene que ser probado. Y yo también esta mañana, leyendo esta parte, me acordaba sobre Abraham. Abraham también fue probado, ¿cierto? Si nosotros miramos la Biblia en Génesis capítulo 22, habla esta parte. Vamos a ver Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu unigénito, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y acá en esta parte, ¿no? Podemos ver Dios cómo le habla. Abraham dice, Abraham es probado, como dice acá en Génesis, ¿no? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Cierto? Dios le probó a Abraham. ¿Qué le dijo? Que sacrifique a su hijo Isaac, a su unigénito. ¿Cierto? Y luego, ¿no? Como Abraham, él escuchando la voz de Dios, él fue, ¿no? Él estaba a punto de sacrificar a su hijo. Pero Dios que le dijo, detén tu mano. Y cuando Abraham iba con Isaac, y Isaac le preguntaba, papá, acá está la leña, está el fuego, ¿dónde está el cordero? Pero luego, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? ¿Qué dijo él? Dios proveerá, dice, ¿cierto? Y fue así, Dios detuvo la mano de él cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo. Y por esta parte yo también no escuchaba, ayer pastor nos compartía sobre el libro de Santiago.
capítulo 1. Y el problema no en la vida de un cristiano cuando duda de Dios, duda de la palabra. ¿Por qué duda? Porque muchas veces uno se mira a sí mismo, mira la situación. Aunque tiene un Dios todopoderoso, pero muchas veces uno mira más la situación, muchas veces según su punto de vista es más grande que todo. Pero no es así, no, Dios es más grande que todo, para Dios no hay nada imposible, aunque muchas veces uno en la teoría lo tiene, pero en la práctica a veces no tiene esa certeza, esa convicción, porque mucho se mira a sí mismo. Y mirando esta parte, ¿no? El libro de Santiago, yo estoy muy agradecido a Dios, porque la Biblia dice, no, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice, el cual da a todos. ¿Qué significa? Dios no hace acepción de personas. Todo aquel que se acerca a Dios, no camina de acuerdo a la voluntad de Dios, va a tener la respuesta de Dios, el respaldo de Dios. Dios siempre va a ayudar a nosotros cuando nosotros confiadamente nos acercamos a Dios. Hay la situación, hay la dificultad, pero uno se acerca a Dios, que va a tener la ayuda de Dios, el respaldo de Dios. Y la Biblia también dice, acerquémonos confiadamente, dice, al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Si en nuestra vida hay situaciones, hay dificultades, entonces tenemos que acercarnos a Dios para nosotros poder recibir el socorro, la ayuda de Dios. Y mirando esta parte, ¿no? En Santiago, como dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y mirando esta parte, también la Biblia en Primera de Reyes, como aparece, ¿cierto? Dios se le aparece a Salomón cuando él fue levantado por rey siendo joven. Dios se le aparece en una noche a él. Luego Dios que le pregunta, ¿qué quieres que te dé? Yo quisiera que podamos ver esa parte de la Biblia. Vamos a ver Primera de Reyes. Vamos a ver Primera de Reyes, si me pueden acompañar. Primera de Reyes, capítulo 3. Sí, vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Si encontraron Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para conmigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio.
he aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y hemos leído, cierto, esta parte sobre Salomón, cierto. Él no pidió nada para él. Cuando Dios le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Salomón, ¿qué pidió? No, la sabiduría. ¿Para qué? Para dirigir al pueblo numeroso que Dios le había dado. Y nosotros mirando, ¿no?, la Biblia, tal como Salomón pidió, Dios le dio aún mucho más de lo que él le había pedido, ¿cierto? No solamente Dios le dio sabiduría, sino también que le dio, dice, riqueza y fama, dice. ¿O no dice así? ¿Cierto? O acá el versículo 13 dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Si nosotros miramos, ¿no?, Salomón, ¿qué hizo? Él no tenía la sabiduría. Pero ¿quién le puso por rey? Fue Dios. Entonces, ¿quién le tiene que dar la sabiduría? Dios. Él reconoce a Dios. Ah, Señor, tú me pusiste. Yo no tengo la sabiduría. Dame la sabiduría para elegir al pueblo que tú elegiste, tú me escogiste. Luego Dios, ¿qué hace? Le da, ¿no?, la sabiduría. No solamente le da la sabiduría, sino también le da la riqueza. Porque Él no pide para sí mismo, sino pide para el pueblo, dirigir el pueblo que Dios le ha dado. Y mirando esta parte, ¿no?, yo también puedo agradecer a Dios. Podemos ver, ¿no?, cómo Dios cumple su palabra, cumple su promesa en la vida de cada uno de nosotros. Y mirando, ¿no?, Salomón llegó a ser un hombre muy sabio, ¿cierto? No por él mismo, sino por la sabiduría que él recibió de parte de Dios. Él podía no resolver los problemas que había en ese tiempo, pero no era por él mismo, sino por Dios. Y mirando esta parte también, ¿no? Y la Biblia dice, nosotros pedimos, recibimos. Pero ¿cuándo nosotros podemos recibir? Cuando nosotros pedimos, pero ¿cómo? Creyendo y también de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Muchas veces uno pide, pero ¿por qué no recibe? Porque en su vida a veces pide mal, dice la Biblia. Yo quisiera que podamos ver Santiago capítulo 4. Vamos a ver la Biblia, el libro de Santiago. Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Sí encontraron? Dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cierto? Muchas veces una persona pide, pero ¿por qué no recibe? Porque pide mal. ¿Cierto? ¿Para qué pide? Dice, para gastar, dice, en vuestros deleites. ¿Cierto? No pide para la voluntad de Dios, no tiene interés en la voluntad de Dios. Otro también, ¿por qué no pide? Dice, porque pide dudando. ¿Cierto? Ayer el pastor nos habla de esa parte del libro Santiago, capítulo 1, versículo
versículo 6, que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Que dice el que pide, pero duda, que dice, no recibirá, dice, cosa alguna del Señor. ¿Cierto? Nosotros no debemos de dudar, ¿cierto? Porque Dios cumple su palabra, cumple su promesa. Porque la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta. Pues lo que Él dice, Él lo hace. Yo quisiera que podamos ver esta parte. Vamos a ver Números. Vamos a ver el libro de Números, capítulo 23. Si vamos a ver Números, capítulo 23. Versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. Acá que dice, Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué significa? Si Dios nos dice que si pedimos con fe, cierto, creyendo de que Él lo va a hacer, así va a ser. Amén. Porque Él no miente, cierto. Él lo hace. Él tiene el poder para hacer todas las cosas en la vida de cada uno de nosotros. Cierto. Dios hizo en la vida de Salomón lo que él pidió. Cierto. Dios también le permitió a Isaac, el hijo. Cierto. Dios le permitió, tal como Isaac también creyó, Dios hizo de esa manera. Cuando él fue probado, él estuvo a punto de sacrificar a su hijo, Dios detuvo la mano de él, ¿no? Y al costado del hijo apareció un cordero atado, dice la Biblia. Un cordero atado apareció. Por eso, muy importante, ¿no? Nosotros, por esta parte, en nuestro corazón tengamos nuestra certeza, esa convicción. Dios le pido a Dios conforme su voluntad, Él va a hacer en mi vida. Y la voluntad de Dios, cómo Dios manifiesta por medio de su palabra, por medio de su iglesia, por medio de su siervo. Yo también el año 2004 yo me casé, ¿no? Por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios. Yo no tenía, humanamente, yo no tenía ninguna condición para casarme. Que digamos, económicamente, en ese tiempo había una situación muy difícil. Tanto en la vida mía como en la vida de mi esposa, en la familia, era muy difícil. Pero recibiéndonos la dirección de Dios, la guía de Dios por medio del siervo de Dios, Dios permitió, ¿no? Todas las cosas para la boda. De verdad, el día que yo me casé no tenía a dónde llevar a mi esposa, tampoco tenía nada. Me encontraba en el desierto. Pero hasta el día que me casé, Dios permitía, ¿no? El dinero para poder alquilar un cuarto, comprar una cama, comprar una cocina y todas las cosas que hace que las cosas que digamos principales, ¿no? Que una persona necesita un matrimonio cuando recién se casa. Yo no tenía nada. Me encontraba en el desierto. Yo me casé y estaba en el desierto. Justo nos casamos en una playa en Ancón. Y estando en ese lugar yo
no sabía dónde voy a llevar a la esposa porque estaba sin nada. Pero Dios permitió ese mismo día, Dios permitió el dinero. Dios utilizó a un anciano en ese tiempo, ¿no?, para poder proveer el dinero y las cosas que necesitaba. Cuando yo me casé, ese anciano me preguntó, y hermano, y en ese tiempo yo tampoco estaba en el seminario, no, era un hermano. Justo me casé con dos evangelistas, era como un matrimonio masivo. Cuando nos casamos era un retiro nacional. Entonces ese anciano se acercó y me preguntó, hermano, ¿y a dónde usted va a ir? ¿A dónde van a ir de luna de miel? Así él preguntaba, ¿no? Yo le dije, bueno, anciano, no sé, le dije, no sé porque no tenía dinero. Tampoco la iglesia enseñaba, ¿no?, de que uno no debe pedir o insinuar dinero. Pero yo le dije, no sé, anciano. Entonces él dijo, sería bueno de que los 3 matrimonios se vayan juntos, pasen en un lugar juntos. Sí, nomás le dije yo, sería bueno. Y de repente en ese tiempo, ¿no?, él también, su hija se había casado en Corea, había recibido mucha gracia de Dios. También vinieron hermanos de Corea, un pastor de Corea vino como expositor a Perú. En ese tiempo, Pastor Pablo Shin era dirigiendo la misión acá en Lima. Y en ese tiempo, como él sacó 3 sobres y dio un sobre a cada uno. Y dentro de ese sobre estaba, ¿no?, lo que yo necesitaba. Dios permitió de esa manera. Y yo encontré una palabra, ¿no?, antes de casarme, donde dice Jehová te concederá las peticiones de tu corazón. En ese tiempo yo pedí a Dios por esta parte, ¿no?, que me ayudara, porque no tenía la condición. Y así Dios me ayudó, ¿no? Y así en varias oportunidades, ¿no? Y siempre Dios me ayudó. Yo creo que Dios también ayudó, ¿no?, a cada uno de ustedes. Aún en mi vida también hay aún cosas, ¿no?, que Dios tiene que resolver. Yo solamente tengo que más acercarme a Él, ¿no?, y así poder lograr. Así mirando en la Biblia también aparece sobre la viuda, ¿no?, y el juez injusto, ¿cierto? Había un juez que no tenía temor de Dios, ¿cierto? Pero al final esta viuda oraba constantemente, ¿no? Y ella pudo lograr que este juez injusto le hiciera justicia, ¿cierto? Por eso es muy importante nosotros en nuestra vida siempre orar hasta lograr, ¿cierto?, lo que uno desea, anhela, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios lo va a hacer. Y ayer también teníamos la comunión, ¿no?, como el pastor. Y mirándonos nosotros humanamente nosotros por nosotros mismos no podemos tener la fe. ¿Cómo uno puede tener la fe? Solamente conectándose al siervo de Dios, a la palabra de Dios. Uno puede, ¿no?, lograr la fe. No es por uno mismo, sino por medio de la iglesia, el siervo de Dios, por medio de la palabra. Yo quisiera que me puedan acompañar. Vamos a ver el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acá que dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
Acordaos, dice, de vuestros pastores, que os hablaron, que dice, la palabra de Dios. Que dice que también imitemos, dice, la fe. Cierto, es muy importante en nuestra vida acordarnos de vuestros pastores. Y como hemos leído acá en Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 6. Vamos a rezar a Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Pero pida con fe, dice. Y yo también recuerdo, ¿no? El pastor Oxupar siempre nos testifica cómo él pudo ser curado, él pudo ser sanado de su estómago, ¿cierto? Estaba en una situación muy difícil. Pero él cómo pudo ser sanado, creyendo, ¿no?, en la palabra de Dios. ¿Qué palabra llegó a su corazón, ¿no? Una mañana él testifica, ¿no?, que una mañana Dios le habló por la palabra. San Marcos capítulo 11, versículo 24. Yo quisiera que podamos ver San Marcos capítulo 11, versículo 24. San Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. El pastor recibió, ¿no?, esta palabra. Dice que si yo pido orando, yo creo, yo voy a recibir. Entonces, que su estómago estaba hinchado, él oró. Luego que dijo, yo ya estoy sano. Él fue invitado para la inauguración de un restaurante, así escuché, él fue invitado, ¿no? Ese día que él recibió esta palabra, él comió mucho. Aunque él fue el médico que le dijo, usted no puede comer mucho, su estómago está muy delicado, cualquier momento se puede reventar, usted puede morir. Pero él recibió esta palabra. Por tanto digo que todo lo que pidiereis orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Entonces él recibiendo esta palabra, él podía, ¿no?, asistir a la invitación de un hermano que había inaugurado su restaurante y él podía comer bastante. No, porque él decía, no, Dios me dice que si yo creo, yo estoy sanado. Él de esta manera él podía curarse del estómago, así él testifica, ¿no?, cómo Dios le ayudó, cómo Dios trabajó en él por medio de su palabra. Por eso la Biblia que nos enseña, ¿no?, dice, hoy dice, recordar las palabras que vuestros pastores os hablaron. También que dice que debemos hacer, imitar su fe, dice. Eso es lo que la Biblia nos habla, ¿no?, nos enseña. Por eso es muy importante nuestra vida, nosotros poder escuchar, ¿cierto?, cada día la palabra de Dios, por medio de la iglesia, el siervo de Dios, y nosotros guardar esa palabra en nuestro corazón. Momento difícil poder meditar y poder ver, ¿no?, cómo Dios trabajó en su siervo también de la misma manera, ¿no?, por medio de la palabra. Cuando creemos, Dios también va a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante nosotros poder recordar la palabra de Dios. La Biblia que dice cualquier cosa que nosotros pidamos a Dios conforme su voluntad, dice, Él nos oye. Yo quisiera que podamos ver esta parte primera de San Juan. Vamos a ver primera de San Juan
capítulo 5, vamos a ver. Primera de San Juan, capítulo 5. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esta es la confianza, dice, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cierto? Muy importante nosotros, toda cosa que pidamos en nuestra vida relacionemos con el Evangelio. ¿Cierto? Muy importante para nosotros poder recibir la respuesta de Dios en nuestra vida. Y uno porque no recibe es porque pide mal, pide para su deleite. Pero nosotros pedimos las cosas para el Evangelio. Dios siempre va a dar, va a proveer. Y yo estoy agradecido a Dios, me permite también esta mañana, ¿no?, poder compartir con cada uno de ustedes. Vamos a orar, hermanos y hermanas, para terminar. Amado Padre Dios, te damos las gracias, Señor. Usted nos permite un día más de vida, también nos permite la iglesia, el siervo de Dios cada día, para poder guiarnos conforme la voluntad de Dios. Padre Dios, de verdad, estamos muy agradecidos por su amor y su misericordia que tiene cada día con cada uno de nosotros. Usted nos llamó, usted nos escogió por la fe, por Jesucristo. Usted nos hizo hijo de Dios también. Nos abrió la entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Padre Dios, estamos muy agradecidos. Usted también nos enseña, Señor, cómo nosotros debemos de vivir después de haber recibido la salvación. Usted quiere que caminemos según la voluntad de Dios, la promesa de Dios, confiando en su palabra, su promesa para Dios también. Cada día poder ver la obra de Dios, el trabajo de Dios en nuestra vida, también en nuestra familia. Usted no quiere que nosotros dudemos de usted, porque es un Dios todopoderoso. Usted hace todas las cosas. Usted no es hombre para que mienta. Usted es el quien puede hacer todas las cosas. Ayúdanos, Señor, nosotros también para poder recordar cada día las palabras que el siervo de Dios nos hablan, y así nosotros también podamos vivir imitando la fe del siervo de Dios. Padre Dios, bendice la vida, la salud de tu siervo, Pastor Emanuel, también Pastora Sara, Pastor Oxopar, y de todos los siervos de Dios, Señor. Permite buena salud y cada día denos de su gracia para vivir anunciando este evangelio. También te pido por cada uno de mis hermanos, hermanas en Cristo Jesús, usted pueda ayudar a alguno que tiene el problema en la salud, te ponga su mano, pueda curar, pueda sanar. Y ayúdanos, Señor, nosotros cada día a poder meditar y guardar su palabra en nuestro corazón, por favor. Padre Dios, te agradecemos, Señor, por este hermoso tiempo. También hoy tendremos el culto de oración. Usted traiga a mis hermanos, hermanas, para poder escuchar su palabra. Hoy también tendremos el seminario bíblico en Manchay. Usted también lleve los invitados, familiares de los hermanos, también puedan escuchar su palabra, por favor. Padre Dios, te agradecemos por este hermoso tiempo que tú nos permites, y todas estas cosas te pedimos, te encomendamos. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas.
Estudiando las Escrituras. Aprendamos a profundidad sobre la vida de fe. Adentrémonos al estudio bíblico con el pastor Oxo Park, todos los sábados en Radio Televisión Altura, por el canal 15. Su programa Buenas Nuevas con Altura se transmitirá de 10 a 10:30 AM. Buenas Nuevas con Altura.